Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. La OTAN se reúne en Madrid estos días 29 y 30 del mes de junio. En la ciudad de Madrid va a estar reuniéndose la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En un video que hacíamos ayer, pues hablamos un poco de la historia de la OTAN, un poco a grandes rasgos de qué se trata este órgano tan importante en el equilibrio geopolítico en todo el mundo, que en esta semana, entre los días 29 y 30, tiene una reunión crucial, importante. Para mí, la más importante en los últimos 25 años que ha tenido esta organización. ¿Y por qué hablo de que esta reunión, esta cumbre en Madrid, es la más importante en los últimos 25 años? Que dicho sea de paso, la otra de importancia, por coincidencia, también ocurrió en Madrid. Digo esto porque en el candelero, en el mapa de la OTAN, por primera vez en mucho tiempo se da una reunión en medio de una situación de alta tensión en el escenario geopolítico. Me refiero, lógicamente, a la invasión rusa en Ucrania y, por consiguiente, la demanda clara de Putin de que la OTAN no siga expandiéndose hacia sus fronteras. Esa invasión de Rusia a Ucrania ha implicado ya que Suecia y Finlandia también pues tengan temores y empiecen y hayan pedido oficialmente ingresar a la OTAN. Ese es un tema que vamos a ver dentro de la agenda, porque en términos reales, los tres puntos fundamentales de la discusión de este esquema, de esta nueva cumbre de la OTAN en Madrid, hay tres puntos que para mí van a marcar las discusiones de esa cumbre, van a marcar sus conclusiones y sobre todo el ejercicio posterior a esta importante y trascendente cumbre. Me refiero, lógicamente, a Ucrania, a cómo va a proyectar, a cómo va a desenvolverse la OTAN en torno a lo que representa Putin, porque ya ellos están planteando claramente que Rusia es una amenaza a la paz global y sobre todo a los objetivos estratégicos de la OTAN. El segundo punto, que está muy claro, es el tratamiento que se le va a dar al ingreso de Suecia y Finlandia, que ya tenía el veto por parte de Turquía para su ingreso, pero que ya eso se levantó, se logró un acuerdo, lo que manda una señal muy clara de hacia dónde van los tiros en términos de cómo va a desenvolverse la OTAN en este conflicto, en esta situación de alta tensión. Entonces, el tercer elemento tiene que ver un poco más con la doctrina geopolítica. Hablo del nuevo concepto estratégico por parte de la OTAN, que implica en ese nuevo concepto que traza las líneas generales del accionar y de la propia estrategia que va a desarrollar la OTAN. Este nuevo concepto estratégico, además de plantearse el tema de Rusia, también debe reconocer allí, debe ver qué papel le otorga a China, que hay quien dice que en el caso de la OTAN, la China podría representar también un elemento amenazante, porque últimamente China está dando mucho más fortaleza al tema militar. Entonces, es en ese aspecto, una parte importante de ese nuevo concepto estratégico tendrá que ver con el rol que ellos proyectan para China, ya sea como amenaza junto a Rusia o ya sea como un competidor. Yo personalmente pienso que la OTAN va a seguir dentro del marco de su nuevo concepto estratégico, diseñando y estableciendo y señalando a China como un competidor. ¿Por qué? Porque en este esquema de dura conflictividad con Rusia,
está muy claro que lo inteligente desde el punto de vista táctico y estratégico es no acercar a una alianza entre Rusia y China, porque eso sí crearía un nuevo escenario en el que digamos que el análisis del mapa geopolítico global habría que verlo desde otra óptica. Ahora, con los tres grandes polos, cada uno atendiendo a sus propios objetivos estratégicos y cada uno buscando, sin generar mayores tensiones, lograr esos objetivos, pues el modo de operar que tiene cada uno de los polos es distinto a que haya una alianza estratégica, sobre todo entre Rusia y China. El otro elemento importante de ese nuevo concepto estratégico tiene que ver necesariamente con dos nuevos elementos que se deben agregar al tipo de operación militar. Recordemos que en términos tradicionales, los elementos sobre los que se plasma una estrategia militar tiene que ver con tierra, aire y mar. Ahora hay que agregar entonces dos nuevos elementos que son el espacio y el ciberespacio, que sirven para los nuevos tipos de guerra, las denominadas guerras híbridas, que conjugan elementos de la guerra convencional y elementos de la guerra no convencional. Hablamos de los ciberataques. Hablamos incluso también de todo lo que tiene que ver de la lucha por el control del espacio. Entonces, en ese nuevo concepto estratégico que estaremos viendo como resultado de esta cumbre de Madrid de la OTAN, pues habría que analizar cuando se publique, y prometemos un video analizándolo, desmenuzando ese nuevo concepto estratégico, ese documento tan importante que es necesario conocer y comprender para lograr entender cómo se va a mover, cómo se van a mover las fichas del tablero geopolítico global. Habría que ver cuál será la nueva estrategia en esos órdenes, porque hay que decir que en el ámbito del ciberespacio, en esa guerra que se da por el ciberespacio, quien tiene el control estratégico en cuanto a acciones de ciberataques es Rusia y China. Quizás Occidente, la OTAN en términos generales y Estados Unidos en términos particulares, había descuidado ese flanco, porque siempre se ha visto el tema del ciberespacio más bien como un asunto, primero, de control político y segundo, de control económico, de desarrollo económico. Pero ahora, con este elemento, con los ciberataques, con los cuales los rusos y los chinos son expertos, pues tendría la OTAN que cuidar ese flanco. Entonces, aquí veremos en este nuevo concepto estratégico cuál es la proyección que se hace sobre eso. Ahora bien, hay que decir algo importante que deviene de esta cumbre, de la trascendencia y de la atención pública que está llamando esta cumbre. Me refiero a que hasta 2014 la OTAN era una entidad, era una organización que estaba teniendo serias dificultades, apatía por parte de sus miembros en cumplir los compromisos que tenían, sobre todo el de invertir al menos el 2% del PIB en gasto militar. También el hecho de que no hubiera hasta el año 2014, y veremos por qué, un conflicto o un enemigo importante en el ámbito geopolítico al cual temer, porque por ejemplo en el caso de China su direccionamiento siempre ha sido hacia lo comercial y económico y en menor medida hacia lo financiero. Pero había venido teniendo una situación de apatía que incluso llegó a hablarse en algún momento, y lo llegó a decir el propio presidente Macron de Francia, cuando decía que la OTAN tenía muerte cerebral. Y era precisamente, bueno, de hecho, Francia marcó una importante distancia de la OTAN, aunque seguía perteneciendo, pero estaba teniendo allí un rol pasivo. Pero real y efectivamente, la OTAN venía en un proceso en el que estaba ya llegando a su fin. De hecho, muchos
líderes políticos, muchos teóricos importantes, decían que ya caída la Unión Soviética, estando en un esquema de mundo unipolar, pues ya la OTAN no tenía mucha razón de ser, que debía morir con la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, sus líderes, sobre todo con la guerra contra el terrorismo, pudieron un poco reorientar su labor, aunque mantenía la misma apatía. La guerra en Irak del año 2003 significó para la OTAN un golpe importante en su credibilidad. ¿Por qué? Porque en esta guerra del año 2003 que inició George W. Bush, al determinar que se lanzó un ataque contra Irak en base a una mentira, armas de destrucción masiva que no existieron, la OTAN se sumó en el apoyo a Estados Unidos. Sin embargo, eso minó la credibilidad cuando se reveló que no habían armas de destrucción masiva. Por tanto, no había razones para la guerra en Irak. Es decir, que eso venía creando en la OTAN una situación de cierto descrédito, de mucha debilidad, porque sus miembros no se sentían comprometidos. De hecho, el propio presidente Donald Trump en algún momento llegó a reclamarle a los demás miembros que cumplieran con sus compromisos económicos. Y en algún momento habló de la idea de que los demás países le devolvieran a Estados Unidos todo el dinero que estaba aportando en su gasto militar por encima de lo que estaban haciendo otros países miembros. Y fíjense incluso que los países que han ingresado, sobre todo el último que ingresó en el año 2020, fue una pequeñita república sin gran trascendencia. Ahora, el año 2014 marcó una nueva etapa en la OTAN. ¿Por qué? La invasión o la anexión de Crimea por parte de Rusia hizo que se despertaran las alarmas en el ámbito de los propios miembros de la OTAN, y empezó entonces a verse a Rusia no ya como un simple competidor, sino como una amenaza importante para los miembros de la OTAN, incluso para el propio equilibrio geopolítico global, sobre todo por el temor de que Rusia empezara a hacer una labor de conquista de importantes repúblicas del oriente de Europa y volviera entonces a conformar un gran bloque euroasiático. Ese punto de quiebre, ese punto de inflexión, estamos hablando del año 2014, creó las condiciones para que la OTAN entonces, digamos que se despertara de su letargo. Era una organización aletargada hasta ese momento. Ese despertar tuvo otro chute a partir de febrero de este año, con el ingreso, con la invasión de Rusia a Ucrania, porque Ucrania es un territorio estratégico en el mapa geopolítico global, estratégico tanto desde el punto de vista del suministro de alimentos. Ucrania es uno de los países con mayor producción de trigo en el mundo, pero también Ucrania es el territorio estratégico para el tránsito del petróleo y del gas natural, que alimenta en un 40% las necesidades de energía de toda Europa. Entonces, es esto lo que hace que ya la OTAN empiece a ver a Rusia y empiece a proyectar que necesitan reactivarse de una manera mucho más contundente en términos de la dinámica militar de la OTAN. Y fíjense que en estos días el secretario general de esa organización dijo claramente que van a cuadruplicar las tropas, van a llevar a 300,000 los soldados al servicio de la OTAN en términos del despliegue que van a hacer en protección a sus países
miembros, sobre todo los que están colocados en la orbe de la Europa Oriental. Y habría que ver entonces cómo en esta cumbre de Madrid se van a definir los apoyos que van a tener que llegar necesariamente para Ucrania. Claro, tomando en cuenta que Ucrania no es un miembro de la OTAN, aunque el presidente Zelensky va a hablar vía telemática durante esta cumbre. Pero tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que no es miembro, sí, los países de la OTAN van a seguir brindándole a Zelensky apoyo, sobre todo en suministros militares. Hay que ver también en todo este ámbito cómo se va a tratar el tema de Suecia y Finlandia. Salvado ya el obstáculo de Turquía, se va a iniciar ahora un proceso que debe tardar alrededor de un año para que Suecia y Finlandia entre. ¿Por qué? Porque luego de que no hay objeción de ningún miembro para que se admita a un país como miembro de la OTAN, viene un proceso en el que cada uno de los parlamentos de los 30 estados deben aprobar el ingreso del solicitante, en este caso Suecia y Finlandia. Esto marca un hito importante porque Suecia y Finlandia están en la frontera con Rusia. Es otro territorio que va a cubrir la OTAN en las vecindades, en las proximidades de Rusia. A pesar de la advertencia de Putin de que si se admitía el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, habrían consecuencias. Y aquí entra un elemento importante que va a ser objeto de mucho debate si llegara a ocurrir algo como lo que voy a plantear. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dentro del año en el que la OTAN todavía, en el que Suecia y Finlandia todavía no son miembros plenos de la OTAN, qué pasaría si Rusia determina algún tipo de ataque o de represalia contra Suecia y Finlandia? Porque ahí estaríamos más bien en una suerte de limbo jurídico que Putin podría aprovechar o Rusia podría aprovechar para doblar su apuesta. Este es un escenario poco probable, pero yo sí veo algunas medidas que habrá de tomar Rusia para ralentizar la entrada de Suecia y Finlandia, o por lo menos para provocar una crisis en la que determina que, si bien es cierto Suecia y Finlandia pueden ir a la OTAN, allí no podría, en base a un gran acuerdo, no instalarse bases militares de la OTAN, que es lo que yo creo que va a ocurrir al final de este conflicto. Y con esto ya voy aterrizando el comentario. He sido insistente en cada uno de los videos de que aquí lo que va a haber al final del día es un gran acuerdo que va a estar precedido de todavía, yo estimo que 2 años más de conflicto, sobre todo en la invasión a Ucrania, a menos que Putin decida ir a por todas y tomar todo el territorio ucranio, que ya ese sería otro escenario. Pero yo lo que pienso es que esta invasión se va a ir alargando en el tiempo, las operaciones bélicas se van a ir alargando, hasta que Putin logre un acuerdo en el que se consigan varias cosas. Lo primero sería, desde el punto de vista de Putin, lograr que Ucrania estemos divididos en 2 Ucranias: Ucrania del Este en control ruso y Ucrania de Occidente en control de los países de Occidente, de la OTAN, de la Unión Europea. La otra es que esa Ucrania occidental sí podría ser parte en ese marco de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Y en el caso de Suecia y Finlandia, en el marco de ese acuerdo, sería lograr el compromiso de que, aunque ellos sean miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia me refiero, pues no pueda haber allí, no pueda instalarse allí bases militares de la OTAN. Yo pienso que ese va a ser al final el gran acuerdo que vamos a ver para darle fin a este conflicto. Que dicho sea de paso, este es un conflicto que ha generado beneficios y perjuicios para cada uno de los actores. Y eso lo vamos a ver en un análisis que
que haremos próximamente sobre qué gana y qué pierde cada uno de los actores de este conflicto. Los actores directos, Rusia y Ucrania, los actores indirectos, inmediatos, como son la OTAN, la Unión Europea, China, y los actores adyacentes, que son los que no están en el conflicto propiamente dicho, ni por vía directa ni por vía indirecta, pero que han sido impactados de alguna manera por lo que allí está sucediendo. Me refiero, por ejemplo, al caso de Venezuela, que el giro en la situación de Rusia y Ucrania ha posibilitado que este país dé una nueva forma de abordar su relación con los Estados Unidos. Pero ya eso va a ser motivo de otro análisis. A fin de cuentas, esta cumbre de la OTAN en Madrid es trascendente, es importante, porque va a marcar no solamente un nuevo punto de inflexión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que yo creo que va a ser así, sobre todo por ver el tratamiento que se le va a dar al ingreso de Suecia y Finlandia. Eso va a marcar una nueva coyuntura que tenemos que ver cómo evoluciona. Segundo, porque hay que ver cuál va a ser la proyección en términos estratégicos que le va a dar la OTAN a China, si lo va a llevar a considerarlo como una amenaza o lo seguirá considerando un competidor. Y tercero, ver en el nuevo concepto estratégico cuál es la visión, cuál es la proyección que se hace de los dos elementos de la defensa militar, sobre los cuales hacer el teatro de operaciones. Me refiero al espacio y al ciberespacio. Cómo desde el nuevo concepto estratégico de la OTAN se va a dilucidar estos dos elementos del espacio y del ciberespacio, sobre todo porque, como ya dijimos anteriormente, China y Rusia tienen la delantera, la vanguardia en todo lo que tiene que ver con ciberguerra. Hasta aquí estas líneas del día de hoy. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y que compartan este contenido con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.